Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con notación científica. Por ahora definamos lo que es la notación científica, que es una forma de expresar números muy grandes o muy pequeños de manera compacta y estandarizada. Es especialmente útil en ciencias como la física, la química, la astronomía y la ingeniería, donde es común trabajar con cantidades extremas como la masa de un átomo o la distancia entre galaxias. Dicho de otra manera, la notación científica nos sirve para expresar cantidades o demasiado grandes o demasiado pequeñas. Inicialmente, para hablar de notación científica, vamos a hablar del Sistema Internacional de Medidas. Vamos a hablar básicamente de las unidades, los múltiplos y los submúltiplos de diferentes medidas, pero teniendo en cuenta la base decimal. Entonces, recordemos a qué equivale 10 a la 0. Pues ya habíamos dicho anteriormente que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y estos múltiplos, además de eso, tienen algo que llaman los prefijos, y los submúltiplos también tienen un prefijo, pero también tienen un símbolo. Por ahora vamos a identificar los de la base 10. Tenemos 10 a la 1, que también es igual a 10. Todo número elevado a la 1 es el mismo número, solo la forma como lo podemos expresar. 10 a la 2 viene siendo 100, simplemente acompaño 10 por 10, 100. 10 a la 3 es 1000. 10 a la 6 es 1.000.000, 10 a la 9 es 1.000 millones, 10 a la 12 es 1.000.000 de millones, o sea, 1 billón. Y a medida que van creciendo los números, pues se nos empieza como a complicar la forma como podemos expresar este tipo de número, ¿no? Entonces tenemos 10 a la 15, que es igual a ¿qué? A 1.000 millones de millones, o sea, 1.000 billones. Y tenemos acá el prefijo con el que podemos reemplazar cada una de estas cantidades, dependiendo de qué, dependiendo de a qué número esté elevado la cantidad. Entonces, tenemos para la primera unidad, pues hablamos de la unidad, que la unidad puede ser cualquiera. Estamos hablando de unidades de longitud, pueden ser los metros. Si estamos hablando de unidades de masa, pueden ser los kilogramos, o incluso podemos estar hablando de unidades de bytes, si estamos hablando de capacidad de información en un disco duro, por ejemplo. Y pues por eso podemos hablar de los prefijos que acompañan estas palabras. Entonces, para 10 a la 0 pues hablamos de la unidad principal. Para 10 a la 1, si estamos hablando de 10 metros, podríamos, en vez de decir 10 metros, podemos decir un decámetro. Si estamos hablando de 10 a la 2, en vez de decir 100 metros, podríamos hablar de un hectómetro. Cada una de estas prefijos tienen un símbolo. En el caso de deca, pues es DA o DA, ¿sí? Para hablar de decámetros, o simplemente la D. También muchas veces utiliza solo la D. Para hablar de hectómetros utilizamos la H. Para hablar de 1000, que es kilómetros, kilo, entonces hablamos de la K, kilogramos, 1000 gramos. Para hablar de 10 a la 6, que es mega, utilizamos la M como símbolo. Para hablar de cantidades de 10 a la 9 utilizamos el giga. Si estamos hablando de bytes, por ejemplo, gigabytes, la G como símbolo. Para hablar de 1.000.000 de millones, pues hablamos del tera, que en este caso sería el terabytes. Y para hablar de 10 a la 15, pues deberíamos hablar del peta, que es el símbolo P, ¿no? Estos serían como para los múltiplos de la base decimal. Y como unidades podríamos tener, por ejemplo, el metro, como ya lo dije anteriormente, el metro cuadrado, el metro cúbico, incluso también podríamos tener los gramos. Podríamos tener como prefijo los litros. También podríamos tener unidades de bytes, por ejemplo. Veamos ahora los submúltiplos de cada una de estos de la base decimal. Entonces, para 10 a la 0, pues ya habíamos dicho que era igual a 1. Entonces sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Pero para cuando hablamos de submúltiplos, hablamos de cantidades elevadas a exponentes negativos. O como decir 10 a la menos 1, que vendría a ser 1 sobre 10, que eso equivale a 0.1. Es exactamente eso. Simplemente si aplicamos la propiedad de a la menos n o a la menos 1 es 1 sobre a, pues al dividir eso me queda 0,1. Tenemos 10 a la menos 2, que es simplemente 1 sobre 10 a la 2, que sería 1 sobre 100, o sea 0.01. 10 a la menos 3, que sería 1 sobre 10 a la 3, que es igual a 0,001, o sea 1 sobre 1000, y así sucesivamente, ¿no? 10 a la menos 6, ya sabemos a qué equivaldría, a 1 sobre 1.000.000, que equivale a 0,0001, y 10 a la menos 9, que es igual a 0 y 8 ceros más y un 1, 10 a la menos 12, que vendría a ser igual a 12 ceros y un 1, y 10 a la menos 15, que vendría a ser igual a 15 ceros y un 1. Esa sería la forma como lo podemos expresar
esta tabla de los submúltiplos. Como en el anterior caso, también sabemos que tenemos un prefijo y un símbolo. Este prefijo, pues ya sabemos que para 10 a la 0 es la unidad, y para 10 a la menos 1, pues ya empieza a aparecer los prefijos. Ya sabemos que 10 a la menos 1 es deci, y se representa con el símbolo de minúsculo. Para 10 a la menos 2 es centi, se representa con la C minúscula. Para 10 a la menos 3 es mili, se representa con la M minúscula. Para 10 a la menos 6 es micro, y se representa con la letra mu, que es una letra griega. Para 10 a la menos 9 está el prefijo nano, cuando hablamos de nanopíxeles, por ejemplo, y se representa con la letra N. Para 10 a la menos 12 hablamos del prefijo pico, con una P minúscula. Y para 10 a la menos 15 hablamos de femto, con una F minúscula. Serían como los submúltiplos de la base decimal. Ya viendo estos múltiplos y submúltiplos de la base decimal, que también aquí en el canal ya aparece un video relacionando esto, pues vamos a hablar ahora sí de la notación científica. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Entonces, ¿qué es la notación científica? Pues es una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños, como el producto de un número entre 1 y 9 multiplicado por la potencia de 10. ¿Qué características tiene? Primero, recordemos que cuando hablamos de notación científica, pues tenemos que aplicar en muchos de los aspectos las propiedades de los exponentes. Entonces vamos a recordarlas acá para tenerlas en cuenta. Una de las características de la notación científica es que todo número se puede escribir en notación científica. Otra es que en la notación científica los números no pueden ser menores de 1 ni mayores de 9. Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos el número 43.598. Entonces, para poder escribir este número, porque todo número se puede escribir en notación científica, vamos a utilizar la base decimal. Pero decimos que en la notación científica los números no pueden ser ni menores de 1 ni mayores de 9. Entonces buscamos el primer número de 1 y 9 que encontramos acá, que es el 4. Ahí trasladamos la coma, entonces colocamos 4,3598. Y pregunto, ¿cuántas veces corrí la coma? Corrí 1, 2, 3 y 4. Entonces lo multiplico por 10 a la 4, y esa es la forma como nosotros expresamos un número en notación científica. Es sencillo, ¿no? Entonces simplemente cuando el número está así, 43.598, quiere decir que la coma viene acá, pero colocaríamos ceros, pero los ceros a la derecha no, digamos que no valen. Entonces simplemente a partir de aquí corremos la coma 1, 2, 3, 4, colocamos 4,3598 y por 10 a la 4. O sea, utilizamos la característica de que los números deben ser mayores de 1 y menores de 9. El primer número es el 4 y utilizamos la base decimal. De esa forma es que transformamos un número en notación científica. Veamos otro ejemplo. 5.267. El primer número de 1 a 9 que aparece acá es el 5. Entonces ahí coloco la coma. Entonces va a ser 5,267 ¿por cuántas veces corre la coma? 1, 2, 3. Entonces por 10 a la 3. Y ese sería el número expresado en notación científica. Veamos otro número, 654. Entonces, para expresarlo en notación científica, el primer número que veo acá entre 1 y 9 es el 6. Entonces ahí coloco la coma, 6,54. Por 10 a la, ¿cuántas veces corre la coma? 1, 2, por 10 a la 2. Y esa es una de las formas como nosotros expresamos la notación científica. Si observamos los ejemplos que hemos tomado aquí, son cantidades mayores de 1. Entonces ahora vamos a buscar otros números, otros ejemplos de otros números expresados en notación científica, pero ya menores de 1. Entonces tengo este número, 0,000003791. Entonces, ¿cómo escribo este número en notación científica? Pues ya dijimos que buscamos un número que estuviera entre el 1 y 9, o sea, que fuera mayor de 1 y menor de 9. En este caso es el 3. El primer número que aparece aquí es el 3. Y ahí colocamos la coma, 3,791. Ahora, por ¿cuántas veces corrí la coma? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Corrí 6 veces la coma, entonces por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque corremos la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares de izquierda a derecha. Es por eso. Ese sería nuestro resultado. Esa es la forma como nosotros podemos expresar un número menor de 1 en notación científica. Buscamos el primer número que se encuentra entre 1 y 9. Ahí colocamos la coma y miramos cuántas veces tuvimos que correr la coma con cantidades expresada por 10 a la menos el número que hayamos corrido, la cantidad de veces que hayamos corrido la coma. En este caso por 10 a la menos 6. Ahora lo que podemos expresar es lo siguiente. Si yo me muevo de derecha a izquierda, con la coma de derecha a izquierda, pues voy a tomar las cantidades como positivas en los exponentes. Pero si me muevo de izquierda a derecha, la coma, entonces voy a colocar
el exponente con signo negativo. Eso es lo que me interpreta esta representación que hacemos acá. Si me muevo de derecha a izquierda, el exponente va a ser positivo, ¿sí? Y si me muevo de izquierda a derecha las veces que corra la coma, entonces el exponente va a ser negativo. Como aquí me moví 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aquí coloqué la coma, entonces el exponente me quedó negativo. Veamos otro ejemplo. 0,00257. Entonces, ¿cuántas veces tengo que correr la coma? 1, 2, 3, porque el primer número del 1 al 9 que aparece acá es el 2. Ahí coloco la coma. 2,57 por 10 a la menos 3, que es las veces que corre la coma. 3 veces, pero como es de izquierda a derecha, pues me queda negativo. Y ese sería mi resultado. De esa forma podemos escribir estos números de notación científica. Veamos otro ejemplo. Tenemos 0,2, 4, 6, 8, 10, 11 ceros, 13. Entonces corremos la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí me quedaría la coma en 1,3, porque el número tiene que ser, recuerden, los números tienen que ser entre 1 y 9. El primer número 1 y 9 que aparece acá es el 1. Entonces me va a quedar 1,3 por 10 a la menos 12, que son la cantidad de veces que corrí la coma. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Las veces que corrí la coma, ¿no? Entonces corrí la coma 12 veces de izquierda a derecha, entonces me queda negativo, 10 a la menos 12, el exponente. Bueno, veamos este otro ejemplo. ¿Cómo quedaría este número escrito en notación científica? Dijimos que todo número se puede escribir en notación científica. Aquí no observamos, a diferencia de los otros ejercicios que habían números compuestos o números decimales, aquí aparece solo el 8. ¿Cómo podría yo expresar este número en notación científica? Pues sencillo, me debería ser igual a ¿qué? A 8 por 10 a la 0, porque 10 a la 0 es 1, 10 a la 0 es 1, por 8 pues me da 8, o sea que mi resultado final, esto es igual a 8, ¿cierto? Esa sería la forma como yo expreso este número en notación científica, 8 por 10 a la 0. Bueno, veamos aquí otros ejemplos un poco más complejos para poder interpretar este concepto de notación científica. Tenemos el número 5493,84 por 10 a la 4. Es una presentación diferente de cómo podríamos encontrar un número para pasarlo a notación científica. Pues tenemos este número que está compuesto por esta parte con base decimal. Entonces digamos que la forma como pasamos este número es teniendo en cuenta la característica anterior. Tenemos que buscar un número que se encuentre entre 1 y 9, el primer número que se encuentre entre 1 y 9, y lo pasamos a notación científica. En este caso sería 5,49384 por 10 a la 4. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Cuántas veces corrí la coma? 1, 2, 3. Entonces lo multiplico por 10 a la 3. Al multiplicarlo por 10 a la 3, observemos acá, tenemos la misma base. ¿Qué sucede? Sumamos los exponentes. Como tenemos la misma base, sumamos los exponentes. Entonces va a quedar, esto es igual a 5,49384 por 10 a la 7. 4 más 3, 7, 10 a la 7. Y esa sería la forma como yo paso un número de esta forma a notación científica. Veamos otro ejemplo acá. 257 por 10 a la menos 2. ¿Cómo paso este número a notación científica? Pues busco un número del 1 al 9, el primer número que se encuentre acá. En este caso sería el 2. Esto es igual a 2,57. Hasta aquí lo escribimos igual por 10 a la menos 2. Y ahí me pregunto, ¿cuántas veces corrí la coma? 1 y 2. O sea, por 10 a la 2. Al tener la misma base, pues sumamos los exponentes, volvemos a la misma propiedad, ¿no? Entonces, menos 2 más 2, pues da 0. Entonces, eso me queda que esto es igual a 2,57 por 10 a la 0. ¿Y qué es 10 a la 0? Pues 10 a la 0 es 1. O sea que esto va a ser igual a 2,57. Porque 2,57 por 1, pues 2,57. Y ese sería mi resultado. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos ahora con cantidades con ceros. 0,246. 7 ceros acompañado al 693 y por 10 a la 2. Entonces vamos a pasar este número de notación científica. Primer número del 1 al 9 que aparece acá, el 6, o sea que me va a quedar 6,93 por 10 a la 2. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuántas veces corrí la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea por 10 a la menos 8. Tenemos la misma base, sumamos los exponentes. 2 más menos 8 me da menos 6, o sea que esto es igual a 6,93 por 10 a la menos 6. Y ese sería el resultado de pasar este número a notación científica. Corrimos la coma 8 lugares por 10 a la menos 8, de izquierda a derecha negativo,
y sumamos los exponentes. Tenemos la base, sumamos los exponentes a la menos 6. Otro ejemplo, 0,000007 por 10 a la menos 3. Entonces, el primer número del 1 al 9 que aparece acá es el 7. Entonces me va a quedar 7 por 10 a la menos 3. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuántas veces corrí la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la menos 6. Las veces que corrí la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teniendo en cuenta que estoy de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos la misma base, se suman los exponentes. Esto es igual a 7 por 10 a la menos 9. Y ese sería mi resultado. O sea, la forma como yo puedo expresar estas cantidades. Ahora veamos un poquito más complejo este tipo de ejercicios para combinar todo. Entonces tenemos acá 61.433,95 por 10 a la 3 gigalitros a litros. ¿Cómo pasar este número de gigalitros a litros? Teniendo en cuenta que lo debo llevar a notación científica. Ese sería el enunciado, ¿no? ¿Cómo pasar este número a notación científica pasándolo de gigalitros a litros? Inicialmente vamos a recordar nuestro sistema internacional de medidas, nuestros múltiplos y nuestros submúltiplos, por si los llegamos a necesitar acá, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto que ya vimos inicialmente, pues vamos a pasar esta cantidad a notación científica. Entonces, pasamos como dijimos anteriormente, primero buscamos un número del 1 al 9 que se parezca acá, que es el 6, y ahí colocamos la coma. 6,147395, repetimos los números, por 10 a la 3. Hasta ahí vamos bien. Por ahora vamos a colocar todos los números, ya después les digo cómo podemos reducir estas cantidades, pero por ahora vamos a colocar todos los números que aparecen así en notación científica, por 10 a la 3. Ahora, ¿cuántas veces corrí la coma? Pues miramos a ver cuántas veces corrí la coma, desde el 3, 1, 2, 3, 4, o sea que por 10 a la 4. Gigalitros a litros, entonces tenemos acá gigas a litros, a la unidad, entonces gigas es 10 a la 9, entonces por 10 a la 9 y me queda en litros. Esa es la forma como yo podría expresarlo, por 10 a la 9 y me queda en litros. Entonces, ¿a qué equivale este número? Pues a 6,147395 por, tiene la misma base, sumamos los exponentes. 9 más 7, 16 por 10 a la 16, ¿qué? Litros. Sería el resultado final. Se quedó expresado de gigalitros a litros. Recordémoslo nuevamente. Entonces, para pasar a notación científica buscamos un número entre 1 y 9, el primer número, que en este caso es 6, y ahí colocamos la coma y miramos cuántas veces corrimos la coma. 1, 2, 3, 4. Entonces, hasta por 10 a la 3 se repite el número. Y como corrí la coma 4 lugares, entonces por 10 a la 4. Ahora, ¿cómo pasamos de gigalitros a litros? Pues miramos a qué equivale un litro. Pues un litro equivale, o a qué equivale un gigalitro. Un gigalitro equivale a 1.000.000 de litros, o sea, por 10 a la 9. Y ese es el 10 a la 9 que reemplazo acá. Y eso traduce que puedo pasar esta expresión de gigalitros a litros. Bueno, veamos otro ejemplo acá. El número 0,000036 por 10 a la menos 3 gramos a kilogramos. Vamos a pasar de gramos a kilogramos. Tenemos que esto es igual a ¿qué? Primer número del 1 al 9 que aparece acá, 3,6 por 10 a la menos 3, o sea, hasta aquí vamos igual, como todos los ejercicios. ¿Cuántas veces corrí la coma? Miremos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces por 10 a la menos 5, porque estamos corriendo de izquierda a derecha. Entonces por 10 a la menos 5. Y vamos a pasar de gramos a kilogramos. Vamos a pasar de gramos a kilogramos, o sea, de una cantidad menor a una cantidad mayor. Quiere decir que multiplico por 10 a la menos 3, ¿cierto? O sea, de una cantidad menor a una cantidad mayor, multiplicamos por 10 a la menos 3. Y me queda en kilogramos, ¿cierto? O sea, me quedaría en kilogramos. ¿Cómo me queda dentro de esta expresión? Pues va a ser 3,6, tenemos la misma base y sumamos los exponentes. 5 más 3, 8, más 3, 11. Todos son negativos, es una suma de negativos, por 10 a la menos 11. ¿Y me queda en qué? En kilogramos. Esa es la forma como nosotros pasamos estas cantidades. Entonces, de gramos a kilogramos es de 10 a la 3, pero como va del pequeño al mayor, entonces decimos que es 10 a la menos 3. Bueno, veamos aquí otro ejemplo de lo que es un número en notación científica. Tenemos el número 31,7654 por 10 a la 7 megametros a centímetros. Entonces vamos a ir de una cantidad mayor a una cantidad menor. Entonces, en ese caso, pues escribimos este número en notación científica. Recordemos que escribimos el primer número del 1 al 9 que encontramos acá, que es el 3. Ahí colocamos la coma.
17,654 por 10 a la 7, hasta ahí iríamos bien. ¿Cuántas veces corrí la coma? Una, entonces por 10 a la 1. Y de megámetros a centímetros, como está pasando de una cantidad mayor de megas a una cantidad menor, primero lo voy a llevar a la unidad, o sea a metros, o sea por 10 a la 6. Y como es de mayor a menor, pues simplemente multiplicamos por 6. Y de metros a centímetros estaría multiplicándolo por 10 a la 2. Y esto me queda en centímetros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues simplemente coloco el mismo número, 3,17654 por, y aquí pues tenemos la misma base de suma los exponentes. Entonces la base es la 10, y tenemos que esto es 7 más 1, 8, y 8 más 8, 16, 10 a la 16 centímetros. Y entonces mi resultado final es ese, 3,17654 por 10 a la 16 centímetros. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tengo el número 0,0008324036 por 10 a la menos 4 y megagramos a hectogramos. Entonces vamos de una cantidad menor a una cantidad mayor, diferente a la anterior. Entonces lo primero que hacemos es que buscamos un número del 1 al 9 que aparezca acá. El primer número del 1 al 9 que aparece acá es 8. Ahí colocamos la coma, 8,324036 por 10 a la menos 4. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuántas veces corrimos la coma? 1, 2, 3, 4. Pero como es en sentido de izquierda a derecha, entonces por 10 a la menos 4. Ahora multiplicamos por, como vamos de miligramos a hectogramos, vamos de una cantidad menor a una cantidad mayor, entonces multiplicamos por 10 a la menos 3 para que vayamos a gramos inicialmente. Y para que vayamos de gramos a hectogramos sigue siendo una cantidad mayor, entonces por 10 a la menos 2. Y ahí me quedaría en hectogramos. Entonces colocamos nuestro número 8,324036 por, y aquí tenemos la misma base, sumamos los exponentes, 4 más 4, 8, 3 más 2, 5 por 10 a la menos 13, entonces esto es por 10 a la menos 13 hectogramos, que sería la cantidad convertida. Como quien dice, este sería mi resultado final, 8,324036 por 10 a la menos 13 hectogramos, resultado final de este tipo de ejercicios. Y así es como resolvemos estas cantidades en notación científica. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.